Relevo es el medio en el que todos hubiéramos deseado trabajar y nunca nos hubiéramos imaginado que podíamos trabajar. O sea, yo no supe que era asmática hasta ese día que me tuve que ir a urgencias y me dijeron, pero chica, ¿a ti nunca te han dicho que eres asmática? Y yo, pues no. Y me dice, pues es que tienes aquí analíticas donde te sale un asterisco tal en el parámetro que está relacionado con el asma. Y le digo, mira, pues yo no lo sé, a mí no me lo habían dicho nunca, pero yo me ahogo, no podía ni hablar, o sea, no podía dar dos pasos, notaba, vamos, una cosa. Y yo recuerdo entrar al pabellón, encender el micrófono y salir. Le estaba hablando con Jorge, con el jefe de prensa del Coiran, y no encontramos a nadie. Él por su parte tampoco. Y le digo, no, si al final me voy a tener que poner yo, sin tener ni idea, ¿eh? Y me dice, no hay huevos. Y ahí dijo yo, digo, espérate, digo que no. Digo, habla con el presidente que me pongo yo. Buenas tardes chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a otra entrevista más. Hace apenas 2 semanas tuvimos a uno de los nominados de Samuel Subiela como Carlos Martínez y hoy traemos a la segunda nominada de Samuel Subiela, traemos a Noelia Gómez. ¿Cómo estás? Pues muy bien, un placer estar aquí. Y bueno, y que Samu, mi querido Samu, al que por cierto voy a ver en solo un rato, me haya nominado para estar en el canal. Muchísimas gracias a ti por aceptar la nominación de Samu, que el pobre también tuvo el marrón de pasar por aquí, como lo digo muchas veces de broma. Y nada, bienvenido al canal. Te agradezco de nuevo por tercera vez, primera vez dentro de cámaras que de tu tiempo y que hayas aceptado venir por aquí. Capítulo 150 del podcast. Ya llevamos aquí en varias chapas a varias personas, o sea que. Y No, nada, no, pero está bien, está bien. sí, sí, hay que ir moviéndose, que si no, ya sabes tú cómo está el mundo del periodismo. Y nada, pues vamos a empezar la entrevista, como siempre me gusta empezarla, preguntando para un poco que te ubique la gente, ¿quién es Noelia Gómez? Pues Noelia Gómez Mira es la pesada que ahora le sale a mucha gente en TikTok y en Instagram hablando de baloncesto. Y más allá de eso, esta es la broma que tengo con mis amigos y con conocidos. De hecho, coincide que en la Supercopa de principios de temporada en Málaga estábamos comiendo, yo fui con Colgados del Aro y me decía Jordi Villacampa, es que me sales una barbaridad. Digo, bueno, el algoritmo algo está haciendo bien, ¿no? Y bueno, y detrás de esa persona, ¿no? que se dedica a hablar de baloncesto en redes sociales, también está pues alguien que es periodista, que estudió comunicación audiovisual en la Universidad de Granada, hizo el máster en periodismo multimedia y que desde muy pequeña pues siempre sabía a lo que quería dedicarse. No en sí qué deporte quería, digamos, ser su especialidad, pero sí que sabía que ella quería ser periodista deportiva. No, no, totalmente. Y coincido con tus compañeros porque desde que me nominó Samu no deja de salirme en todo tipo de reels, todo tipo de TikTok y todo. Y nada, el algoritmo a lo mejor si se te menciona, pues a lo mejor dice, bueno, pues a lo mejor tiene este interés. Sí, sí, o sea, a ver, era la broma que teníamos incluso compañeros míos, ¿no? En Dazón, porque aparte, pues bueno, tú ya lo sabes, ¿no? Comento partidos de baloncesto de la Liga Endesa en Dazón, me lo decían también, me decían, "Ah, es que nos sales un montón", me digo, bueno, digo, entiendo que eso es bueno. No, no, totalmente. A mí me pasaba lo mismo, ya se lo comenté también a Samu, que cuando estaba relevo en su momento eran Morán, Luis y él saliéndome todo el rato para contenido cuando seguía relevo. O sea que Sí, sí. es una barbaridad ahí que al final, cómo funciona el algoritmo y todo, que al final si estás haciendo un buen trabajo, obviamente, pues el algoritmo te tendría que recomendar. O esa es la teoría, como dicen, ¿no? Bueno, bueno, cambia totalmente. Justo ayer hablaba con otro compañero de los que también estuvo en relevo conmigo y me decía, me regañó entre comillas, ¿no? Porque me decía, has bajado un poco el número de visualizaciones estos últimos reel. Y digo, es que justo ha coincidido que estos días se ha vuelto a cambiar el algoritmo y entonces cada vez que hay un cambio, hasta que se vuelve a reajustar, hablo de Instagram porque en TikTok es otro mundo totalmente diferente. Digo, es verdad que uno nota un pequeño bajoncito, pero luego digamos que se estabiliza. Entonces le explicaba, digo, mira, había un reel que, por ejemplo, había tenido, no recuerdo el número de visualizaciones en las primeras 24 horas, que es cuando más o menos tú ya sabes, ¿no? Cómo va a ser ese reel. Pues al día siguiente, un día después, se multiplicó. O sea, que son cosas que dices, bueno, nada, esto es un poco ensayo-error, ya está. No, yo en esos casos ya los subo y que Dios diga. Porque es que yo no entiendo nada tampoco. Yo digo, vamos a mantener la constancia, sea como sea, y tiramos para Sí, adelante. sí.
Total, no, yo igual, al final pienso que yo nunca, no empecé haciendo vídeos, ¿no? Por el hecho de tener más visualizaciones o menos, más seguidores o menos, sino porque empecé estudiando, bueno, empecé haciendo el doctorado, que lo tuve que aparcar porque entre toda la vorágine que pasó con relevo, el tener que cambiar absolutamente mi rol dentro del mundo periodístico, etcétera, pues bueno, no tenía tanto tiempo como para dedicarle a la investigación y la tuve que aparcar. Pero es verdad que era sobre cómo se adaptaba el periodismo deportivo a los nuevos formatos, a las redes sociales y en concreto al vídeo corto, a lo que viene a ser el Reel o el TikTok. Entonces yo lo que intento defender o intentaba defender con eso es que tú puedes hacer periodismo también, contar cosas periodísticas, no solo hacer trends, etcétera, en las redes sociales, y que al final las redes sociales, que eso, todo el mundo habla de que si las fake news, etcétera, pero es que son solo una herramienta y en función de cómo tú la uses, te va a servir más, te va a servir menos, va a servir para informar o no. Entonces, que no hay que mirarlo como el enemigo, sino intentar decir, oye, pues esto también se puede usar, ¿no? Para contar las cosas, y es un poco la idea con la que yo empecé realmente. Entonces, las visualizaciones me han dado siempre un poco igual. No, no, totalmente. Al final, bueno, ya hablaremos más adelante un poco para poder introducirnos un poco más en la entrevista, pero al final no es mi culpa que no te informes bien, informándote de Manolito78, que te informa con las noticias de Fuente Miami, me lo confirmó. Entonces, y eso sería responsabilidad del consumidor también. Si te informas mal, no es culpa de los periodistas. Se Sí, siente. sí, obviamente, o sea, al final también es eso, el tener esa educación, ¿no? A la hora de informarse para saber identificar, aunque es verdad que cada vez es más difícil. El otro día yo misma me estaba hablando con unas amigas porque me salía un montón en TikTok una supuesta canción que iba a sacar Ozuna. Fíjate, no tiene nada que ver, pero bueno. Y luego resulta que esa no era, o sea, sí, Ozuna sacaba canción, todo coincidía con fechas, pero que no era ese el extracto. Se había popularizado una hecha con la IA, que es otra canción totalmente distinta. Entonces, es verdad que es muy difícil muchas veces identificar eso, que incluso a gente pues como nosotros, ¿no? Que estamos súper familiarizados con el tratar de contrastar, etcétera, hay veces que te sale tanto que al final es como que te acabas creyendo que eso es así cuando no, ¿no? Y es verdad que hay que tener mucho cuidado y hay que concienciar mucho con eso, porque al final también es que es nuestra responsabilidad, ¿no? El chequear mejor como consumidores o como usuarios si eso es cierto o no. Totalmente. Y luego, bueno, al final también pasó con la canción de Bad Gyal y Bad Bunny ahí hace no sé cuánto fue ya, pero también pasó y la IA está dificultando un poco todo, aunque ya tenemos ahí un poco más el ojo echado a cómo funciona y cómo detectarla, porque si no, nos haría la Sí, vida sí. más complicada. Pero bueno, ya haciendo este repaso ahí enorme, a mí me surge la curiosidad, Noelia, justamente del hecho de, hombre, estás dedicado al periodismo, pero estudiaste comunicación audiovisual y es muchas veces esos giros que da la vida, que de repente esperabas dedicarte a una cosa, pero luego de repente te metes en otra carrera totalmente diferente y entras a un mundo totalmente diferente. Teniendo Sí, tan no. claro como has mencionado que querías ser periodista desde pequeña, ¿qué te llevó a estudiar primero comunicación audiovisual? Pues la sencilla razón de que yo soy de Granada, de un pueblo, y que en Granada no hay la carrera de periodismo y que yo dependía de las becas para estudiar y realmente yo no me podía, o sea, yo no sabía si a lo mejor el tema de las becas cambiaba mucho, etcétera. Mi padre tiene una tienda pequeña de fotografía en mi pueblo, es autónomo y es verdad que por momentos parecía como que eras autónomo y ya te ponían muchas trabas para conseguir la beca, ¿no? Si alguien de tus padres lo era. Entonces yo decía, vale, en Granada yo tenía familia, tenía, digamos, casa donde poder quedarme. Y claro, yo decía, si me voy a otro sitio y si mis padres no me pudieran pagar. Ellos nunca me han dicho, no te vayas, ¿eh? Al contrario, me decían, ya nos las apañaremos. Pero ahí es verdad que yo hice un poco ejercicio digamos, de decir, digo, yo no quiero que, entre comillas, mis padres se hipotequen más de la cuenta por mí, ¿no? Entonces empecé a informarme. La hermana de una de mis mejores amigas había estudiado comunicación audiovisual en Granada y me dijo, esto era justo mi año de segundo de bachillerato. Ese año había sido el primer año de la promoción de comunicación audiovisual completa de grado en Granada, porque antes solo había el segundo ciclo cuando todavía no estaban los grados, sino que era licenciatura. Resulta que, claro, hablando con ella me dijo, oye, acaba de ser la primera promoción y como en Granada no hay periodismo, la carrera está muy enfocada a que tú salgas como periodista. Empecé a informarme y es verdad que te daban lo mismo. De hecho, yo tengo compañeros que incluso nos fuimos, la promoción de periodismo que era la paralela a la mía, nos fuimos de viaje de fin de carrera juntos, o sea, para que te hagas una idea. Y dábamos prácticamente las mismas cosas,
pero nosotros con un poco más de lo que es lenguaje audiovisual, vídeo, editar, etcétera. A mí me explicaban que básicamente el periodismo iba a ir cada vez más encaminado a este tipo de cosas audiovisuales y que realmente lo que yo quería hacer me iba a venir muy bien. Y es que es la realidad. O sea, yo ahora me alegro de haber tomado ese camino porque es verdad que yo salí sabiendo editar vídeos, sabiendo hacer guiones, sabiendo hacer muchas cosas que en la carrera de periodismo realmente pura no hubiera aprendido porque es más parte audiovisual. Y ahora con el tema de las redes sociales, etcétera, es que eso es absolutamente clave. No, no, totalmente. Yo es que al final te lo preguntaba porque yo estoy en un doble grado, yo estoy un poquito más loco en ese sentido. Ya me gusta mucho la universidad, que quiero quedarme tanto ahí un añito más. Pero al final, comunicación visual, también lo comentamos con Samu y con mucha gente que ha pasado por el canal, se siente un poco cajón desastre porque te meten muchas partes, depende de donde lo estudies también, obviamente, como bien has mencionado, pero se nota como que está muy ligado al cine. Yo lo noto como demasiado, como que todo te lo llevan a lo cinematográfico y muchas veces no, en un doble grado no consiguen vincular bien el periodismo con la comunicación visual. Entonces, por eso Claro, he sacado mucho la pregunta. al final es que es lo que decía, ¿no? En cada sitio yo, por ejemplo, también conocía gente que había estudiado, que estaba estudiando la carrera de comunicación audiovisual en Málaga y no tenía nada que ver con la que realmente estaba haciendo yo en Granada. Luego es verdad que el planteamiento que hicieron en Granada fue muy bueno para, digamos, tapar, ¿no? Ese vacío de nosotros no tenemos periodismo, pero tú aquí vas a poder también formarte como eso. O sea, yo tenía de profesora a la que era entonces directora de el segundo periódico más importante de lo que es la provincia, al que era locutor en Radio Nacional de España, al que estaba en Canal Sur. Entonces yo tenía, y luego es verdad que tenía también ese apartado más audiovisual de realización, etcétera, pero a mí yo tenía un poco todos los perfiles, ¿no? Y de hecho estaba enfocada que en función de las optativas o de la mención, por así decirlo, que tú hacías de la carrera, pues estaba más ligada al periodismo o más ligada a la parte más cinematográfica. ¿Qué pasa? Que ellos ya tenían en su idea que justo básicamente lo que iban a intentar era abrir cuanto antes el máster en periodismo multimedia para que tú completases, después de haber estudiado la carrera de comunicación audiovisual, digamos un poquito más ese área. Y efectivamente, o sea, el máster, yo soy de esa primera promoción del máster de periodismo multimedia y nuevos medios interactivos de la Universidad de Granada. Entonces, claro, ya es como que yo ya salía con todo completo, que sí, que 4 años de carrera y uno de máster, pero es que ya tenía todo, o sea, tenía lo bueno de las dos partes para adaptarlo a lo que yo quería, ¿no? No, totalmente. Al final, yo sinceramente me congratulo escuchar eso, porque siempre que he hablado con gente de comunicación visual es eso. Cajón desastre entre cine, entre de repente periodismo un poco, porque al final, dependiendo de los estudios, como bien has dicho, la carrera como que te hace una fusión ultra rara que dices, pero ¿por dónde estoy yendo? No sé a dónde quiero dirigirme muchas veces. Sí, bueno, yo creo que también es un poco como tú lo enfoques, ¿no? O sea, al final, a mí, por ejemplo, yo aprendí la parte de producción, me encantó. O sea, yo nunca me hubiera imaginado que me hubiera podido gustar tanto. De hecho, la gente me decía, los profesores y todo, se te da bien. Y dice, si no por el ámbito del periodismo, no, pues oye, plantéate el hecho de la producción, que es verdad que luego, cuando eres periodista, tú también te tienes que autoproducir tus propias cosas. Entonces, digamos que ese bagaje también lo tienes, el de tener que llamar para intentar conseguir, para tal. Entonces, al final es que es lo que digo, o sea, hay cosas, yo recuerdo, ¿no? Primero de carrera, asignatura de Derecho, y yo decía, ¿esto para qué? Claro, hasta que llega la hora de tener que trabajar en un periódico y ponerme a leer una sentencia. Si yo no hubiera tenido esa asignatura, no hubiera tenido ni idea, ¿no? Más allá de la ley audiovisual, de la protección de datos, de los temas más puramente, digamos, de derecho, ¿no? Que te pueden afectar a ti a la hora de publicar algo, ¿no? Como periodista. Pero es que había muchas cosas, ¿no? Que al principio uno no reconocía, otra asignatura, estadística. Y yo decía, pero ¿esto para qué? Y luego a la hora de realmente llegar al mundo laboral y empezar a trabajar, dije, madre mía, menos mal que este tipo de cosas que yo al principio decía, no entiendo por qué están aquí, o sea, había una asignatura que era de empresa. Y yo decía, pero esto ¿por qué, no? Pues precisamente gracias a esa asignatura, luego pasa que hay muchos periodistas que al final acaban siendo autónomos, ¿no? O sea, este año lo he sido ya por primera vez, porque es verdad que hasta ahora siempre había estado contratada en medios, ¿no? Pero gracias a ese tipo de cosas,
tú ya vas aprendiendo algo que te va a servir en el futuro, que a lo mejor a corto plazo no te das cuenta, ¿no? Y no le das tanto valor, pero luego después es que lo va a tener, o sea, asignaturas que a lo mejor tú dices, no entiendo, o sea, ¿por qué está esto aquí? O parece que esto está solo por rellenar, porque tiene que haber X créditos, luego es verdad que sí que sirven. No, no, totalmente. Al final también es el momento de estudiar que a lo mejor tienes muy centrado el hecho de decir, no, quiero ser periodista deportivo y esto no entiendo para qué me está ayudando. Y de repente coges y dices, ya en el futuro lo aprecias. Porque hasta que no te pasa no lo tomas como algo en serio en ese sentido. Punto Sí, de sí, vista y es que al subjetivo. final lo puedes aplicar realmente a todo. O sea, es que la estadística se aplica al deporte, es que cada vez, de hecho, en el mundo del periodismo deportivo se hace más análisis de datos, ¿no? Entonces, realmente yo creo que si me paro a pensar, en algún momento todas las asignaturas, por así decirlo, que he dado en la carrera me han acabado sirviendo en mayor o en menor medida, ¿no? Y al final eso también es bueno, porque algo que tú al principio, pues como tú dices, yo decía, es que yo no sé qué hago aquí, pero tengo que estar porque es que está dentro del plan de estudios y lo tienes que hacer, ¿no? Pues luego siempre has conseguido, ¿no? Sacarle esa parte que a ti te beneficia, ¿no? A la hora de ejercer tu profesión. No, no, totalmente. Al final son las cosas que hay alguno que tiene que tener en mente, pero al final todo va pasando y todo tiene que pasar por algo. Y aunque en la carrera lo menosprecies, luego cuando te metas al mundo laboral la apreciarás y echarás la vista atrás y dirás, menos mal que estaba esta asignatura, porque si no, menudo marrón estaría metido yo ahora mismo. Pues sí, totalmente. Y luego también otra palabra que me gusta mucho asociar al periodismo es la vocación, que siempre me dicen, no, es un arma de doble filo, es un arma de doble filo, pero siempre lo asocio como que muchas veces la carrera de periodismo a secas o inclusive en tu caso puede ser la comunicación audiovisual, hay muchas veces que parecen un mero trámite para gente que quiere escalar a otros lados que no sean de forma fija el periodismo o la comunicación audiovisual, pero ¿cómo te nace a ti la vocación por el periodismo? Pues mira, fíjate si hace años o si era pequeña, que yo no tengo ningún recuerdo de, siendo pequeña, decir que quiero ser de mayor. O sea, yo hace no mucho, ahora un par de años, recuerdo que mi padre estaba pasando unas cintas, las estaba digitalizando, ¿no? Pues encontró una en la que yo era muy pequeña, pero muy pequeña, a lo mejor tendría pues, 6 años, 5, no más. Y estaba imitando una narración de la radio de fútbol, cantando goles, cantando tal, y gol del Barça, y gol del Real Madrid, y gol de no sé qué. Y era súper pequeño, o sea, mis padres ni siquiera eran conscientes de que yo en ese momento había pillado una grabadora que había por mi casa, por el hecho de, bueno, como he dicho, ¿no? Mi padre es fotógrafo, también hace vídeos, etcétera, entonces tenía ese tipo de materiales en casa de vez en cuando, y que me había puesto a grabar y a imitar lo que escuchaba, lo que había escuchado en la radio, ¿no? Realmente en mi casa nunca se han visto los deportes. Mi casa es más del ámbito cultural. Mi padre es fotógrafo, pero aparte siempre fue músico también, ¿no? A la vez, aunque ahora está más dedicado obviamente a su profesión que es la fotografía, pero él toca la guitarra, el laúd, la bandurria, etcétera. Mi hermana es músico, tiene su plaza en una banda sinfónica de la policía de un pueblecito que está al lado de Frankfurt, en Alemania. Entonces es verdad que en mi casa era más el tema, pues más música, más cultural en ese sentido, pero en cambio yo siempre me gustaron los deportes y siempre mi madre y mis padres cuentan que mi tía, su pareja que tenía, ¿no? Le gustaba mucho el fútbol y entonces me llevaron una vez al Escribano Castilla, que es el campo del Motril Club de Fútbol, con a lo mejor 4 años o así, que yo allí, yo que sé, me quedaría maravillada con lo que estaba viendo y que yo decía, a mí me gustan mucho los deportes, a mí me gustan mucho los deportes, mucho los deportes. Y yo de hecho cuando empiezo a ver fútbol porque era donde yo había, digamos, lo que yo había crecido, ¿no? En lo que yo había visto siempre, entre comillas, porque ya te digo, que en mi casa los domingos escuchaba el carrusel en la radio porque yo lo ponía, no porque mi padre lo escuchara, o sea, siempre les ha dado un poco igual los deportes. Y luego es que encima llegué al baloncesto, que es como, yo sabía que quería ser periodista deportiva y yo pensaba que iba a ser en fútbol porque a mí me gustaba el fútbol y tal, hasta que en el año, hace 10 años realmente, o sea que hace relativamente poco, aparece en mi vida el baloncesto. Y entonces ahí fue cuando ya algo hizo clic y dije, vale, es aquí, ¿no? O sea, el camino estaba bien porque era el periodismo deportivo, pero era esto, este era el deporte, digamos, por excelencia o el principal
al que yo tenía que llegar y que daba sentido, ¿no? a todo este camino realmente. No, no, totalmente. Al final, cuando encuentras tu sitio y te sientes cómoda, al final dices, esto tiene que ser mi camino. Al final creo que, no voy a decir el 100%, pero un 80% de la gente que se mete a periodismo deportivo es muchas veces por el fútbol. Pero Sí, sí, o luego, sea, yo... luego tienes baloncesto, luego tienes Fórmula 1, o sea que luego va variando todo muchísimo. Es que, literal, o sea, yo lo digo, si es que yo empiezo en fútbol, de hecho ya en el primer año de carrera conozco a unos compañeros que a día de hoy son amigos míos, ¿no? Que tenían un blog que se llamaba Granada CF Web, que era una web que escribía del Granada Club de Fútbol. Y entonces yo empiezo a escribir ahí y a partir de ahí es como que ya empiezo un poco en el ámbito pues de voy acreditada a un sitio porque incluso teníamos eso, acreditación para cubrir el Granada B, el Granada femenino que estaba un poco empezando en esa época y empiezas, ¿no? Ahí a introducirte un poco en el mundo laboral. Luego es verdad que cuando ya te toca hacer las prácticas de la carrera, empiezas a tocar otros deportes y dices, ojo esto, o sea, por ejemplo, a mí me gustaba mucho la gimnasia artística, o sea, fue algo que dije, qué chulo me parece, el curling me parece un deporte increíble, ¿no? Así deportes raros, es verdad que el mundo del motor, las motos no tanto, pero lo que es la Fórmula 1 y el rally cada vez me gusta más, ¿no? Y cada vez he ido, sobre todo de Fórmula 1, aprendiendo bastante más e implicándome más, ¿no? Llegué también en esa época, más o menos, estando en la carrera, a la NFL, que no sabía ni lo que era, ¿no? Por a través de una Super Bowl, típico día, recuerdo que estaba mala, no podía dormir, al día siguiente no iba a ir al instituto y me empieza a salir en redes que si la Super Bowl no sé qué, busqué una página random, es verdad que eso no se tiene que hacer, pero bueno, te estoy hablando pues sería el año 2011, fácil, 2012, no, 2012 no, 2011, o sea, sí, sería 2011 febrero, es el febrero de 2011. Encontré la página, me puse la Super Bowl, dije, ostras, qué chulo, ¿no? Y empecé a investigar sobre ese deporte, a ver cómo se jugaba, porque al principio tú, cuando te pones un partido de fútbol americano, dices, no, no estoy entendiendo nada. O sea, no sabes por qué esto se para todo el rato, ¿no? Y luego ya vas entendiendo, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Te vas familiarizando con el lenguaje y incluso te puede acabar gustando, ¿no? Como fue mi caso, ¿no? Entonces es verdad que fue un poco así, o sea, yo fui mamando de todos los deportes hasta que llegó el baloncesto de casualidad, o sea, era el verano del 2016 que yo acababa de terminar el máster y me había dejado el trabajo fin de máster para septiembre para poder alargar, esto lo hace mucha gente también, ¿no? El tema de las prácticas, ¿no? Porque si no ese verano yo hubiera cerrado el expediente en junio, entonces no hubiera tenido derecho, entre comillas, a hacer unas prácticas en verano, necesitaba tener el expediente abierto y pues dije, vale, pues me dejo el trabajo fin de máster para septiembre. Y como te había dicho al principio, mi promoción de comunicación audiovisual y la misma promoción de periodismo de Málaga estábamos como muy unidas. Teníamos muchos amigos en común, habíamos hecho el viaje de fin de carrera el año anterior juntos, etcétera. Y resulta que uno de los que estaba en esa promoción era y es el jefe de prensa del Covirán Granada, de baloncesto. Entonces, claro, teníamos mucha relación, éramos colegas y tal, y me dice, oye, Noé, me quedo sin speaker en el Palacio de los Deportes para el Covirán. Tú que has estudiado en Granada y que conoces a más gente de allí, porque él es granadino, pero bueno, al final de un pueblo también y había estudiado en Málaga, ¿no? Dice, oye, a ver si consigues hablar con alguien que creas que pueda ser el speaker y tal. Y digo, vale, venga, pregunto. Yo recuerdo que eran los Juegos Olímpicos de Río y yo estaba con un edema óseo en la rodilla porque me había dado un golpe y apenas podía andar. O sea, increíble el dolor. Pero bueno, dije, bueno, me viene bien entre comillas porque aprovecho para hacer el TFM, ¿no? O sea, todo estaba relacionado. Yo empiezo a preguntarle a la gente de Granada, oye, que mira que me han dicho que hace falta speaker, que te interesa, es que yo baloncesto no, que no puedo compaginarlo, tal. Y claro, en una de esas ya después de fácil 2 semanas, ¿no? Intentando buscar y preguntando a gente, le estaba hablando con Jorge, con el jefe de prensa del Coirán, y no encontramos a nadie, él por su parte tampoco, y le digo, no, si al final me voy a tener que poner yo, sin tener ni idea, ¿eh? Y me dice, no hay huevos. Y ahí dijo yo, digo, espérate, digo que no. Digo, habla con el presidente que me pongo yo. O sea, y me metí en ese embolado por uno hay huevos porque entré, vamos,
hasta el final fue como, que no, pues claro que sí. Y entonces ahí es verdad que yo no tenía, o sea, yo no sabía nada, pero cuando te digo nada es que sabía quién era Pau Gasol, sabía quién era Kobe Bryant y pues a lo mejor Juan Carlos Navarro y Calderón, pero es que no sabía, y Ricky, pero que no tenía, que de verdad, que no es broma, o sea, no sabía nada. Y claro, yo es verdad que siempre he sido muy perfeccionista porque soy muy imperfecta. Entonces, cuanto más perfeccionista intento ser, obviamente se supone que menos imperfecciones cometo, ¿no? O errores. Y me puse a estudiar baloncesto, pero a estudiar de verdad. O sea, yo recuerdo entrenamientos, claro, a mí me dejaban entrar de vez en cuando al entrenamiento y yo miraba a ver qué hacía Pablo Pin, que estaba de entrenador en el COVID en Granada, y por qué. Y yo me empezaba a preguntar, ¿y esto por qué? ¿Y esto qué es? Y yo me recuerdo la primera temporada que tú me decías, sí, están en zona, y yo te decía, ¿qué zona? O sea, ¿qué es eso, no? Y yo acabé esa temporada sabiendo lo que era 1, 2, 3, sabiendo un montón de cosas. Y a partir de ahí, pues ya seguí, porque me fue gustando cada vez más y ya me fui dando cuenta de que ese era, ¿no? El deporte que realmente a mí me había dado mucho, ¿no? Porque lo había descubierto, por así decirlo, de mayor por mí sola, sin que al final, pues eso, en el fútbol habían sido mis tíos que me habían llevado a un partido, tal, era como algo que había descubierto yo por mí misma y que me había encantado, ¿no? Y me fui formando en esto, hasta acabar dedicándome a ello. Ya tengo titular. Empecé en el baloncesto por un no hay huevos. Sí, sí, es que fue así, es que literalmente fue así, es que, o sea, de verdad. Es que es la frase por excelencia, yo creo que para que alguien intente algo. Cuando quieres que alguien intente algo, un no hay huevos es la mejor frase que te pueden echar a la cara. Sí, sí, o sea, totalmente. Ah, y además yo recuerdo, ¿no? Que voy a las oficinas del club porque ya me dice Jorge que se lo he dicho al presidente, tienes que venir, no sé qué, tal y cual. Claro, yo ese verano había hecho las prácticas en la cadena COPE y incluso unos años antes había estado en Es Radio Deportes, ahí en Granada. Entonces, claro, ya sabían, me tenían ubicada, sabían quién era, yo estaba también ya empezando, ¿no? Estaba de colaboradora de fin de semana en el periódico Granada Hoy, justo coincidía con que ese mismo año me hacían ya el contrato bueno, trabajando, ¿no? Ya como plantilla del periódico, pero claro, yo por ejemplo veía que había salido la plaza en la sección de local, ¿no? Y que la de deportes también me parecía raro el hecho de decir, es que, ¿cómo vas a estar cobrando de un club y teniendo que escribir sobre ese club, ¿no? No me parecía muy ético, que es verdad que es lícito, que quien quiera que lo pueda hacer y tal, pero al final era raro. Entonces la acepté y ya empiezo a trabajar ahí y me acuerdo que voy a esa reunión, ¿no? con el presidente del COVID en Granada y tal, y yo salgo de allí y le digo, pero ¿en qué momento hemos llegado a este punto? Digo que yo no sé nada, o sea, yo nerviosa, ¿no? Lo siguiente, y de hecho mi primer partido, que fue el partido de presentación el típico partido de presentación que se hace en la pretemporada. O sea, a mí coincide, yo creo que se me junta un poco todo y me da una crisis de asma. O sea, yo no supe que era asmática hasta ese día, que me tuve que ir a urgencias y me dijeron, pero chica, ¿a ti nunca te han dicho que eres asmática? Y yo, pues no. Y me dice, pues es que tienes aquí analíticas donde te sale un asterisco tal en el parámetro que está relacionado con el asma. Y le digo, mira, pues yo no lo sé, a mí no me lo habían dicho nunca, pero yo me ahogo, no podía ni hablar, o sea, no podía dar 2 pasos, notaba, vamos, una cosa. Y yo recuerdo entrar al pabellón, encender el micrófono y salir. No me acuerdo, o sea, no me acuerdo de nada de lo que pasó. O sea, fue Madre mía. como no tengo un recuerdo porque era como, y esto lo hablo mucho, ¿no? Con Jorge, tanto lo del no hay huevos como lo de este primer partido, porque es como que no me acuerdo de nada. Pero vamos, que yo dije que sí y dije, venga, pa'lante. No, no, totalmente. Al final te lanzaste ahí. Bueno, nunca, nunca te vas sin aprender algo nuevo, ¿no? Encima, ese día sales habiendo aprendido un poco de baloncesto y luego aparte te metes ahí y dices, bueno, pues soy amática. Sí, sí, o sea, además es que fue así. Yo me acuerdo que me decía el que entonces era el médico del equipo, Fermín, me dice, ¿pero por qué traes tantas cosas? Le digo,
que me lo han dicho en urgencias, que tenía que tener todo, que si Ventolin, que si no sé qué, que si otro inhalador. Iba como con 3 inhaladores sin exagerar y la gente me miraba en plan de, pero ¿a quién hemos metido en el club? ¿No? O sea, de dónde hemos sacado a esta? Pero sí, sí, fue, o sea, fue muy curioso, ¿no? Todo ese inicio por el hecho de, bueno, de un deporte totalmente desconocido para mí, y de repente pues tengo que empezar a aprender a todo y además es como eso, como muy atropellado al inicio y todo por una casualidad, porque es que al final tiene que ser la casualidad de que se queden sin speaker, de que justo pues, fíjate, no hubiéramos conocido, ¿no? Esas dos promociones, tanto la de periodismo como la de comunicación de Granada. No sé, es que es como un cúmulo de casualidades y la frase estrella por la que todo español o andaluz o llámalo como quieras, dice que sí a todo, ¿no? Que es retarle, básicamente, si no hay huevos. No, no, totalmente. Y bueno, hemos hablado solamente de eso, pero es que luego tengo aquí todo tu LinkedIn un poco más o menos escrito y es verdad lo que has dicho. Al final estuviste en Radio Salobreña como colaboradora, Bucle Wild en producción, bueno, la etapa de producción que estuviste en 50 Sí, fotogramas también, Valor de un sueño, Lienzos en blanco, es Radio Granada como colaboradora, es más que esquema de juego, perdón, punto es como redactora. Estuviste de jefa de comunicación en el Hueta Tajar, sí, en el Wetter Tajar. Huetor Vamos, Tajar, una temporada, sí. las prácticas en la COPE como ha mencionado, la Granada CF Web, palabra de fútbol.com también como redactora. Y luego tuviste también otra fase de speaker que también he encontrado, trabajando para la ACB, según pone en LinkedIn, en la Minicopa Endesa 2022. Sí, pues esa, mira tú, o sea, es otra casualidad, o sea, yo lo digo que al final es que todos son casualidades. Creo que fue noviembre o diciembre del 2021, como todavía había COVID, esa copa, la de 2022, estaba prácticamente proyectada y se iba a hacer en Vitoria. Pero a última hora Vitoria se echa atrás por toda esta situación del COVID. El Covirán Granada este año estaba peleando por ascender esta temporada porque la anterior perdió la final con el Río Breogán, que es cuando el Río Breogán sube a Liga Endesa. Y entonces Andalucía es cuando empieza, ¿no? A través de la Junta de Andalucía a potenciar mucho más el baloncesto, que por eso ha habido tantas cosas los últimos 3-4 años que se han hecho, 5, ya pues estamos, sí, 2021 a 2026, que se han hecho, ¿no? En Andalucía, pues desde la selección, Copa de la Reina, pues bueno, copas masculinas, pues está la de Málaga también, Supercopa y tal, y es como que empieza a potenciarse eso. Entonces eligen Granada porque además era también, como había sido una temporada rara, estaba siendo una temporada todavía rara por el tema COVID, pues mira, cancha neutral y tal, y se hace en Granada. Y justo eso era, la decisión sale, creo que fue en diciembre, si no me equivoco, o sea, a nada, faltaban 2-3 meses para que se hiciera la Copa. Y en enero, claro, lo que hace la ACB, que me parece bastante bien, ¿no? Ellos tienen obviamente su propio speaker para la Copa, ¿no? Que lo tienen un poco como fijo, ¿no? Pero sí que siempre suelen tener un detalle con alguien local, es decir, pues si la Copa se hace en Málaga, pues que el speaker de Unicaja en este caso, pues sea el speaker de la minicopa. Si se hace en Valencia, pues que sea el speaker de Valencia Basket, el speaker de la minicopa, ¿no? Porque al final también es un poco el hecho de reconocer el trabajo del que siempre está ahí, ¿no? Digamos, poniendo voz al baloncesto en ese sitio. Y entonces, claro, ellos hablan con el club y me dicen, porque al final el club pues siempre es colaborador, obviamente, para hacer la copa. Y entonces me proponen como speaker y tal. A ellos también les gustaba la idea de que fuera una voz femenina porque era algo raro, porque es que en España realmente Pilar Casado de la COPE fue la primera mujer speaker de la historia del baloncesto español y yo, sí, y yo fui la segunda y no y no fuimos coetáneas, es decir, nunca ha habido dos a la vez, ¿vale? Entonces, claro, era algo que a ellos pues también les gustaba y les parecía bien. Y me piden el currículum. Y claro, yo no tenía el currículum hecho. Entonces me pongo a hacer el currículum porque claro, era como, yo había terminado la carrera y ya digamos que había empezado a trabajar, ¿no? Justo después de estudiar, nunca me había tenido que preocupar de tener el currículum hecho. Lo hago y recuerdo que estaba hablando con un amigo mío que él trabajaba en el diario AS, haciendo fútbol internacional, Marcos Durán. Y me dice, y entonces cuando termino el currículum, Marcos Durán, por cierto, de esta promoción de periodismo de Málaga que te comentaba, para que entiendas, ¿no? Toda la relación.
y lo importante que al final ha sido esa promoción de periodismo en mi carrera, tanto por Jorge como por Marcos, por lo que te voy a explicar ahora. Entonces yo le paso el currículum a Marcos y le digo, mira, tío, qué chulo. Me ha quedado porque yo estaba muy orgullosa de lo chulo porque era como un currículum muy visual. Y me dice, buah, ahora que estoy viendo tu currículum, o sea, porque en cierto modo es que yo también le tengo que agradecer a la minicopa Endesa, ¿no? A la ACB en este caso, obligarme a hacer el currículum porque me lo pidieron, porque yo se lo paso a Marcos y me dice, pues mira, mi jefe en el AS se va porque Vocento va a crear un nuevo medio deportivo a nivel nacional. ¿Tú quieres que le pase tu currículum? Y le digo, pásaselo, si no me van a llamar. Vale, pues Tachan, a la semana me tachan. estaban llamando, a la semana me hicieron una entrevista. Yo recuerdo esa primera entrevista que fue con Pablo Díaz, que era redactor jefe de Relevo. Relevo entonces no sabía ni cómo se iba a llamar, para que te hagas una idea. Joder. Yo recuerdo esa entrevista que fue un viernes a las 10 de la mañana, 30 o 31 de enero, no sé exactamente la fecha, pero fue 30 o 31 de enero del 2022. Me acuerdo que estaba yo en me había pillado de descanso en el periódico y me había bajado a Salobreña, a mi pueblo. Bajar las escaleras de la casa de mis padres y decirle a mi madre, esta entrevista me ha salido a mí muy bien, ¿eh? Yo he visto que hay feeling, digo, verás tú que me voy a Madrid. Y fíjate lo que es la vida. Luego el día que fui a recoger la acreditación de la minicopa, pues tuve otra entrevista con Relevo y yo ya aquí dije, me da que esto va para adelante. Luego es verdad que ya tardaron porque yo, una de las cosas que sí les dije fue, porque me preguntaran, ¿y si te tuvieras que venir a Madrid, cuándo te vendrías? Y yo dije, yo tengo que terminar la temporada con el Covirán Granada porque yo tengo que cantar el ascenso a la ACB después de tanto tiempo además es que sabíamos que era muy difícil que esa temporada ya se torciera, ¿no? Que puede pasar porque es deporte, pero era como algo que esas sensaciones que hay en el deporte que tú sabes que dices, sí, esto Sí. van para ascenso directo, básicamente. Y entonces recuerdo que el club asciende en el partido contra el Almansa un sábado y a la semana siguiente, o sea, mitad de semana, me llega el correo con la oferta económica ya de Vocento diciendo que quieren ficharme para Relevo. O sea, fíjate tú lo que para mí al final es como, gracias precisamente a la minicopa, ¿no? Que me la habías mencionado, pues yo tengo que hacer el currículum. Coincide que le mando el currículum a mi amigo Marcos y que entonces él pues, me dice, oye, tal, lo pasa y tal, y luego fuimos compañeros en Relevo, de hecho. Madre mía, vaya, vaya rebotes al final. Sí, Ahí, sí. encima viniendo baloncesto, vaya rebotes, ¿no? Sobre todo. Totalmente, o sea, casualidad tras casualidad. No, no, totalmente. Y al final, yo siempre lo menciono. Bueno, voy a mencionar antes un poquito, vamos a terminar el currículum un poco, porque al final también estuviste en Granada hoy, primero como colaboradora, redactora, jefa de la sección local, y luego, bueno, la Fundación ACB de Speaker, Relevo, y lo que estás ahora mismo, que es Dazón y Colgados del Aro, colaboradora y comentarista deportiva. Para cerrar un Así. poquito este ciclo, y cogemos en relevo, porque yo siempre relevo, ha pasado Rodra, ha pasado Guille, ha pasado Encabo, ha pasado De Grado, ha pasado Cerque, han pasado muchísima gente de relevo y luego tengo contacto con gente de relevo también, Jorge Peiro también ha pasado, o sea, José Manuel Amorós, no me voy a olvidar de nadie, perdonadme si me olvido de alguien, pero al final son muchos capítulos y siempre lo menciono como que yo quería trabajar en relevo. Yo quería trabajar en relevo. De hecho, tú sales en mi, en mi LinkedIn de cuando fui a relevo a grabar contigo un tema de ACB para un programa de televisión también con Jorge Peiró y Es Y verdad, Gonzalo Cabezas también estuvo por ahí. es verdad, se me había olvidado, sí que es cierto. Entonces, yo era el medio soñado para mí. Y cuando veo que estoy en tercero de carrera terminando, no, mentira, segundo de carrera terminando antes del verano y dicen, relevo se va a cerrar. O sea, fue como un disparo en el corazón de decir, me ha matado. O sea, yo de repente relevo era el sueño que tenía siempre para poder hacer las prácticas ahí y poder evolucionar también como periodista al final. Y a mí Relevo, me dio un puñetazo ahí de realidad. sí. Yo creo que con la muerte de Relevo se nos murió también a todos un trocito, ¿no? de nosotros como periodistas, porque Relevo es el medio en el que todos hubiéramos deseado trabajar y nunca nos hubiéramos imaginado que podíamos trabajar. Es decir, o sea, yo recuerdo cuando llegó a Relevo, ¿no? Que al final, o sea, uno, crear de cero y vivirlo desde dentro de un medio de comunicación es una locura. Que yo a día de hoy, esto es un cachondeo que tenemos, es como si ahora te dijeran tal, es como, uff,
volver a vivir todo eso, porque esos meses eran de mucha tensión, de mucha preparación, de mil cosas, todo tiene que salir bien. Pero luego ya cuando ya está en marcha, y no te hablo del primer año, sino más bien ya del segundo, que todo se empieza a estabilizar, cada uno empieza a encontrar realmente su hueco, porque al principio cada uno estábamos en una cosa distinta, era muy raro, ¿no? Creo que quitando a lo mejor pues Maika y Sandra, que sí estaban más en fútbol femenino desde el inicio, pero el resto es como que hemos ido encontrando nuestro sitio, por así decirlo, conforme eso ha ido andando, ¿no? No desde el inicio, porque yo al principio empecé un poco también haciendo cosas de portadista, que por cierto no me gustaba, era como respetaba muchísimo ese trabajo, además porque tenía responsabilidad editorial, pero no era algo que a mí me gustara, a mí me gustaba más, como digo yo, la calle, entonces claro, eso te tenía como más atado, luego un poco como polideportivo, pero hasta que ya, digamos, me establecí en baloncesto 100%, entre comillas, porque al final, pues bueno, si tenías que echar una mano en otra cosa, pues se hacía, ¿no? Pues es verdad que es un proceso complicado y también de mucha frustración, te replanteas muchas cosas de si la decisión que has tomado dejando todo y yéndote a un sitio totalmente desconocido has hecho bien o no, etcétera, pero con sus obviamente más y sus menos, porque no todo es perfecto y eso es verdad, o sea, no se puede idealizar porque el sitio ideal para ti es uno, para mí es otro, para el de al lado es otro, o sea, cada uno tenemos nuestra propia perfección, pero sí que es verdad que a la hora de trabajar a nivel de equipo humano, difícilmente, o sea, yo creo que la gestión que hicieron, ¿no? Y tal, esto es como los directores deportivos, ¿no? Para crear la plantilla fue brutal, o sea, porque a nivel humano, pocos peros, incluidas las rencillas que puede haber y las discrepancias, pero porque eso es lógico en cada redacción, ¿no? Pero no puede ser, o sea, no ha podido ser mejor. De hecho, este mismo martes pasado quedamos un gran grupo, era el cumpleaños de uno y quedamos, pues mira, de los nombres que has dicho, quitando Peiro, pero porque andaba con la Fórmula 1 por ahí, pues el resto estábamos todos juntos allí, ¿no? Entonces se ha creado un grupo que tú sabes que gente a la que tú al menos quieres seguir teniendo contacto, etcétera. Y luego a nivel puramente periodístico, yo no había, o sea, es verdad que he tenido suerte en cuanto a que a nivel de línea editorial, entre comillas, nunca me habían parado un tema, nunca no, nunca me han frenado algo. Al contrario, ha sido como si tú crees que esto debe ir así, pues adelante, ¿no? O sea, justificándolo. Y en relevo era igual, o sea, yo en relevo nunca he tenido, a mí me han dicho, tienes que hacerlo de esta manera o tienes que hacerlo de la otra porque aquí hacemos. No, o sea, tú tenías esa cierta libertad, ¿no? Para poder sentirte cómodo a la hora de escribir lo que tú estás haciendo, ¿no? O de defender un tema, que es como yo digo muchas veces, porque allí tú, pues como cualquier redacción, ¿no? Proponías un tema y tenías que defender oye, este tema yo lo quiero hacer así porque esto nunca me han dicho que no, ¿no? O sea, es decir, me han podido orientar, pues quizá mejor de esta manera, quizá tal, pero nunca te han dicho, no, lo tienes que hacer de todo lo contrario. O sea, tú al final te podías sentir cómodo porque era tu visión y cómo tú entendías y te dejaban plasmarla, ¿no? Y es muy difícil, muy difícil que a día de hoy haya medios que te permitan hacer eso, porque al final pues es una realidad, ¿no? La línea editorial de los medios suele estar muy marcada y es verdad que muchas veces pues no tienes esa libertad que a lo mejor pues sí que teníamos en relevo. No, totalmente. Y al final yo creo que marca mucho cómo está el mundo del periodismo actual, el cierre de relevo. Y siempre lo menciono, me lo suscriben muchas personas ese hecho porque al final era un medio que era de los pocos que no destacaban por hablar del Madrid o del Barça. Al final eran porque Sí. era polideportivo, fútbol femenino y todo, y al final es, hablando en plata, es jodido escuchar de repente y echar la vista atrás y decir, joder, es que relevo ya no está. Sí, sobre todo por el hecho de por qué no está relevo, porque también es verdad que ha habido mucha fake news, ¿vale? Y mucha fake news y mucha tergiversación interesada. O sea, relevo no cierra porque no es rentable. Relevo tenía un plan de comunicación, o sea, perdón, un plan de negocio a 5 o 6 años y relevo lo cierran en el 3. Lo cierran en el 3 porque Relevo cuando nace ya nace con cierta controversia dentro del propio grupo Vocento y de hecho el CEO que crea Relevo luego fue uno de los que entre más empresarios intenta comprar Relevo
y Vocento no se lo quiere vender. Si el CEO que te crea te intenta comprar cuando te están dando la extrema opción, a lo mejor es por algo, ¿no? Y no es porque el relevo no pudiese ser rentable. Le faltaba tiempo, no se lo quisieron dar, decisión totalmente empresarial, o sea, esto va así, es un negocio y consideran que al final no querían esperar más tiempo porque pues cambian los que mandan y esto es lo que hay y esa es la realidad de por qué muere el relevo. No, no, totalmente. Al final, también se lo mencioné a Samu, pero Guille también fue el primero que me dijo, no, relevo no ha muerto, relevo lo han matado. Sí. Hablando en plata. Al Sí, sí, final, además es que es así. Y la justificación, y te lo digo yo, que nosotros en relevo no teníamos ni comité de empresa para tener que negociar. Lo tuvimos que hacer de urgencia y yo fui una de las del comité y lo primero que es la justificación que nos dan a nosotros y que obviamente luego también les dan públicamente a la plantilla es las pérdidas que hay en el resto del grupo Vocento hacen que no se puedan seguir permitiendo el mantener relevo para ver su camino, ¿no? Por llamarlo de algún modo. Entonces me estás diciendo, me estás matando a mí porque el de al lado no está haciendo bien lo suyo. Ok, pues ya está. O sea, esa es la realidad. no, y es que al final relevo puede ser de los medios más periodísticos, hablando en plata, de lo que ha podido ser en toda España, la historia de España al final. Porque luego fue un ejemplo para todos los terceros medios que no eran relevo al final. Sí, es verdad, porque a día de hoy prácticamente todos han copiado un poquito o se han volcado, ¿no? Un poquito más pues en el tema de comunicar, de las redes sociales, etcétera. Y ahí el que es verdad que empieza a poner el germen es relevo, sí. No, es que al final solo vas diciendo nombres que han estado en relevo y me dejaré muchísimo seguramente porque era un equipo increíble. Pero es que al final, Cerque, que ahora mismo está en Marca, con Tony Con el Quintana y esta futbolín. gente, el futbolín, perdón, que me lío ahí con nombres. El futbolín, luego, joder, de Grado, la figura que es de Grado es increíble. Ha pasado Diego Campoy por ahí, que para mí si Diego Campoy ha pisado unas tierras, las siembra perfectamente, porque yo lo digo siempre, es uno de mis ídolos. Se puede hablar con él en persona y siempre que le hablo con él en persona me trata genial. Y es una Es un magnífica crack, persona y sí. polifacético hasta decir basta. Yo cuando me has dicho NFL solo se me viene la imagen de Diego y de Álvaro Y Rodri. de Álvaro, O sea, sí. es que para mí son la imagen de España en la NFL. Luego también, bueno, Guille, ¿qué más decir? Guille también, Maika, Sandra, tú misma, Jorge, que luego también otro loquito de la Fórmula 1. O sea, es que al final vas sumando nombres, un Amorós con las investigaciones que hizo increíbles. O sea, es que vas sumando nombres y se te va haciendo un escalafón que dices, es que el techo que tenía esto, Sofi con la gente y con los deportistas, era Es que de las diferenciales. sí, además lo de Sofi es de admirar, porque Sofi al principio pues lo mismo, ¿no? Como el día que yo llegué al baloncesto sin tener ni idea y la tía se puso también pues a aprender, a estudiar y todo eso y fíjate, o sea, la evolución, ¿no? En ese sentido a nivel deportivo de Sofi es una barbaridad y una maravilla, porque luego es una comunicadora brutal y es que te cuenta las cosas a lo mejor con un toque de humor o con un toque tal, tiene esa chispa, su mente es una barbaridad, o sea, es creativa. Yo creo que poca gente tiene esa cabeza para entender, ¿no? Lo que es las redes sociales y adaptarla a cualquier ámbito, ¿no? O sea, ahora con Club lo están haciendo pues en un periodismo pues más social, más político, etcétera, y lo están bordando. O sea, me parece un formato maravilloso y aparte ya sigue con el COE, ¿no? O sea, que también está esa parte de deporte, ¿no? Es que de verdad, yo es que siempre se lo digo a ella, ¿no? Que soy fan y es que es una realidad. No, es que encima, a mí lo que me parece diferencial es el hecho de que los deportistas se quieran acercar a ella a hablar. Porque cuando vienes de un medio, normalmente los deportistas son más reticentes de acercarse. Pero es que Sofi daba esa vibra de decir, quiero acercarme a ella. Y también la Sí, pasó por el canal y es increíble, increíble. y al final también esa era una de las cosas buenas que tenía relevo en general, o sea, más allá de la figura de Sophie, que obviamente allana mucho el camino a muchas Total. cosas, pero sí que es cierto que yo creo que como relevo iba de frente, o sea, es que es una realidad, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, eso hizo que al final también te ganaras ese respeto, ¿no? Por parte
de los deportistas, de los clubes, etcétera, y que a la hora de tú tener que levantar un teléfono y decir, oye, me hace falta esto, quiero hacer una entrevista con tal, te dijeran que sí, porque luego también tenían eso de, mira, o sea, a mí me ha pasado, ¿no? De tener, mira, tengo esta información, te aviso, la voy a publicar. Digo, yo lo siento mucho si me pides que no lo haga, pero es una información que está contrastada y tal. Y al final es un gesto un gesto que a lo mejor a priori puede parecer un gesto tonto, pero que también hace, ¿no? Que te generes esa confianza en cierto modo y que ya está. O sea, había gente obviamente que a lo mejor de primeras decían, ¿y para qué me estás diciendo y tal? Y digo, no, pues porque prefiero decírtelo antes que de repente hagas así, te encuentres la bomba de pronto, ¿no? O sea, un poco de poner en previo aviso muchas veces. Y eso también hizo, ¿no? Pues que tuvieras esa confianza y que al final también te atendieran, por así decirlo, mejor que a lo mejor, pues no sé, la forma de proceder o de trabajar de otros sitios. Y es verdad que esa relación con los deportistas también hizo que, por ejemplo, cuando ya se confirma, ¿no? Que cierran relevo, hacemos una especie de, obviamente, sketch, obra de la maravillosamente de Sophie, y los deportistas querían salir. Y es que tú lo ves y salen, o sea, sale María Pérez, Carolina Marín, es que y puedo seguir, ¿no? O sea, porque es que esa es la realidad. No, no, totalmente. Pero es que al final era un conglomerado tan bueno que dices, qué pena. Pero sin menospreciar a ningún medio, obviamente. Los demás medios tienen su praxis y su forma de trabajar. Pero es que la de relevo se sentía tan pura y tan buena que al final te daba ganas de trabajar ahí. No es el hecho de, sin menospreciar, al final no tener un nombre ya de hace años y de repente decir, bueno, es un medio grande, voy para allá. No, es un medio creciente y que no sé cuánta gente, pero de repente mucha gente quería meter la cabeza en relevo. Y también una de las cosas buenas, no sé, yo al menos no... eh, cuando el relevo cierra hay compañeros de otros sitios que decían, tío, es que al final también nos habéis hecho mejores, ¿no? Porque en cierto modo, obviamente, no, son marcas contrastadas, ¿no? No necesitaban, por así decirlo, ser o no ser mejores, ¿no? Porque es verdad, o sea, todos los periódicos tienen buenos profesionales, buenos periodistas, etcétera, pero sí que es cierto que decían como que había un cierto ya challenge personal, ¿no? Para decir, mira lo que ha sacado este, mira lo que ha sacado el otro, ¿no? Y de tú también ponerte un poco más. Eso es bonito, porque te lo dicen aparte o sea, no realmente, y esto es una de las cosas buenas que a mí sí que me gusta de la profesión, o sea, hay gente que a lo mejor puede pensar que cuando tú eres periodista, el de enfrente es de la competencia y ni agua. Y no, es que todo lo contrario, es que al final cada uno tiene que hacer su trabajo, pero eso no significa que no te puedas ayudar, ¿no? Y es verdad que en ese ecosistema, ¿no? De ayudas, de mira lo que ha sacado el otro, mira no sé qué, el tal de, oye, tío, joder, macho, qué buen tema, que cómo te has sacado esto, como tal. Sobre todo, por ejemplo, yo en mi caso hablo del ámbito del baloncesto, o sea, yo pues con la gente de Marcadelas, de sport, es que hay gente del mundo deportivo que considero que son amigos y eran, entre comillas, mis rivales, ¿no? Y yo creo que eso también es bonito a la hora del periodismo en general. Esto ya no es solo relevo, sino que hace que, que te crea, digamos, ese universo, sobre todo hablo más de la parte del baloncesto, que es la que yo realmente he tratado, la de los demás pues tendrá que hablar los demás, ¿no? Que sabes que fallas ahí en una rueda de prensa y te falla el móvil y no has podido coger el audio y le dices a uno de la radio, oye, mira, me lo puedes pasar y te lo va a pasar. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Y eso a lo mejor desde fuera parece como algo muy raro, muy no sé qué, ¿no? Y al contrario, o sea, es como un ambiente colaborativo que también es bonito, y eso también era como algo que era muy en el día a día de relevo entre los propios que estábamos dentro de relevo. No, no, totalmente. Yo es que si sigo hablando de relevo se me va a caer una lagrimita al final y bueno, no quiero imaginarme a ti vas a ponerte aquí a lágrima suelta al final. Porque me imagino que, bueno, ya lo mencioné al principio, estabas justo con el doctorado de la Universidad de Granada y tuviste que frenarlo con todo el movimiento que hubo en relevo. ¿Cómo sentiste tú y cómo recuerdas tú el hecho de, bueno, ya se ha cerrado, ya es otra etapa nueva? ¿Qué fue tu pensamiento después de relevo?
Uf, pues yo recuerdo no tener esta conversación con compañeros, pues Ricardo González del diario AS me preguntaba mucho, bueno, ¿y qué vas a hacer? Quiroga del Marca también, y era como, pues eso, ¿y ahora qué? Digo, no lo sé, digo, yo miro hacia adelante, no sé, sobre todo con Carlos Santos de Radio Marca también lo hablaba muchísimo, digo, yo miro hacia adelante y no veo nada. Y es que yo nunca me he visto en una situación así, porque yo termino de estudiar y yo ya empiezo a trabajar y no tengo que buscar trabajo, llamar a puertas o lo que sea. Digo, entonces, no sé cómo se gestiona ahora esto. Sé que tal día tengo que ir a pedir el paro, básicamente, ¿no? Y tal. Y en algún momento pues me tendré que parar a pensar y decir, bueno, vamos a ver qué hago. Y realmente yo justo venía de que nosotros ya a principios de mayo ya habíamos, digamos, ya teníamos el acuerdo cerrado con la empresa y tal, de, bueno, pues ya hasta se cierra relevo oficialmente el 30-31 de mayo, ¿no? Final de mes. Y, y entonces yo ahí ya dije, pues yo voy a empezar a hacer lo que hace en relevo en mis redes, porque yo al principio solo lo hacía en TikTok y tampoco le dedicaba, o sea, lo hacía, pero por como decías, por el tema del doctorado y tal, un poco porque yo decía, voy a hacer un doctorado de algo que no estoy poniendo yo en práctica, aunque entre comillas sí lo ponía en práctica con relevo, ¿no? Porque cuando había algo, pues me tocaba grabarlo a mí. O lo que fuera, pues si no estaba Guillo, si no estaba Luis, o si no estaba Samu y tal, ¿no? Pero era como, vale, pero no es lo mismo que lo haga yo, ¿no? Entonces, de vez en cuando sí que lo hacía en TikTok y ahí se me ocurre empezar a hacerlo también en Instagram. Además, no me creé ni una cuenta nueva. Dije, bueno, lo voy a hacer en la mía. Tenía, ya es 2000 seguidores, que es lo típico que tiene cualquier persona media, entre comillas, gente de pues conocidos, etcétera. Y se me ocurre irme a la Final Four de la Euroliga porque yo decía, tío, esto cierra y yo no sé si yo voy a poder seguir dedicándome al periodismo deportivo y al baloncesto, porque ya te digo, o sea, yo miraba y veía en blanco. Entonces yo hablo con relevo y le digo, mira, me lo voy a pagar yo, pero que voy a pedir acreditación para ir a la Final Four de la Euroliga. Y me dice relevo, vale, no hay problema, ¿no? Y ahí es cuando yo empiezo también a subir contenido a Instagram y un poco a decir, vale, no sé qué va a ser de mí en el futuro, en unos meses, pero sí sé que me voy a intentar dedicar un poco a esto para uno, seguir en cierto modo en la rueda, ¿no? Porque que tu nombre siga saliendo, que tengas un sitio donde poder contar noticias. O sea, yo venía de justo ahí, a ver, en el aeropuerto, cuando iba a coger el vuelo a Abu Dhabi, es cuando sacamos la noticia de que Escariolo va a ser el nuevo entrenador del Real Madrid. Y Ostras. yo, se publica la noticia, la sacan en redes sociales y pongo el modo avión porque yo ya estaba sentada en el sitio y fueron 7 horas de vuelo y todo el revuelo, o sea, yo era totalmente ajena. Yo recuerdo que estaba con Sergio Vegas y Nacho Mendaza en el avión rumbo a Abu Dhabi, que vamos en el mismo vuelo los tres, y me decía Sergio, ¿has pagado el internet para tener? Digo, no. Digo, y me dice, ¿tú sabes que has soltado una bomba y de que te está dando igual? Y digo, si es que me voy a dormir en el vuelo. Digo, si se cae ahora mismo el mundo, digo, a mí que no me llamen. Digo, ya, pues ya cuando llegue a Abu Dhabi, sino cuando ya vuelva a Madrid, ¿no? Y luego eso, o sea, al final, pues claro, das esa noticia y luego yo iba teniendo la información de cómo iba siendo el recorrido interno, ¿no? De esa noticia. Ya no tenía un sitio donde publicarlo, ¿no? Porque ya relevo no estaba, entonces ahí es cuando digo, bueno, por las redes sociales, ¿no? Y digo, si a mí me siguen contando cosas, pues aunque no gane nada, pero al menos eso, seguir en esa rueda en cierto modo que a lo mejor puede hacer, ¿no? Que te llamen de otro sitio o te salga alguna otra oportunidad. Y realmente eso, yo no sabía, o sea, yo no veía nada más allá porque no era algo que pudiera, o sea, era, ya te digo, una situación totalmente extraña, ¿no? Para mí, porque nunca la había vivido antes, pero sí que dije, de alguna manera seguir ligada a esto, ¿no? Aunque sea, ya me tenga que buscar la vida de otra cosa, pues hacerlo en redes sociales y contar las cosas en redes sociales. Y entonces, aunque no hubiese nada de cara a futuro, pues sí que sabían un poco lo que quería hacer y empecé a hacerlo, o sea, esa es la realidad. No, no, totalmente. Al final hay que buscarse todos los medios y, bueno, empezar en redes sociales, al final si te vas a ir para el doctorado y darle ahí esa caña a los vídeos, al final
es lo que te lleva a hacer después de tener toda la vida trabajo, nada más salir de la carrera y de repente encontrarte con tu primera vez, decir, guau, estoy en el paro. Sí, sí, además el ¿y ahora qué, no? Porque es como yo hablaba, gente, pues, gente que llevaba 20 años, había estado 20 años en periódicos, en medios y lo habían dejado por irse a relevo, que tampoco se habían visto en esa situación, y era como todos ¿y ahora qué? No, yo creo que también el hecho de que hubiera tanta gente que lo hubiéramos vivido un poco a la vez y tuviéramos esa misma sensación, entre comillas, también ayuda a la hora bueno, de que sabías que había siempre gente que te entendía de forma directa porque también lo estaba viviendo, ¿no? Y yo creo que también eso hizo que el grupo humano, ¿no? Como te digo, que había en relevo, la gran parte, no, obviamente no todo, porque tienes con gente con la que eres más afín o no, ¿no? Pues sí que ese grupo, ¿no? Que teníamos en relevo, sobre todo algunos principalmente, pues también se haya mantenido, incluso pues con gente que a lo mejor termina relevo y que ya había encontrado trabajo de otra cosa o que ya sabía, ya le habían tocado otra cosa, pues como es el caso de Guille, de Cerque, de Marcos Gemerino, de Sofi, ¿no? Pero da igual, o sea, era como que seguías viendo que también había movimiento y eso también te ayudaba a decir, mira, hay gente que va encontrando hueco, o sea, te da cierta esperanza, ¿no? También a la hora de saber que era un futuro incierto, pero bueno, que a lo mejor había esperanza. No, no, totalmente. Pero sí que coincido un poco con tus compañeros en el avión de, joder, has soltado la bomba de Escariolo y has decidido quitar todo, desconectarte o dormirte en el Mira, es que vuelo. no, te voy a contar la realidad de lo que me pasó. O sea, yo recuerdo, es que esto es vamos, el día que yo cuente mis memorias va a ser un chiste, es que es la realidad. O sea, el vuelo lo teníamos el jueves a primera hora de la mañana, ¿vale? Y yo el martes había habido una especie de inauguración de una nueva campaña, tal, bueno, con conciertos, me habían invitado y había ido, era del Corte Inglés, pero a lo bestia, con Cantini cantando, Quevedo cantando, o sea, una cosa muy, muy Joder. grande. De hecho, estaba, pues bueno, fui con María Pérez, Sofi también estaba, tú veías por allí, estabas en el mismo sitio que todos los influencers, pues tipo Lola Lolita. Todo eso, ahí había un cúmulo de gente increíble, ¿no? Y yo me puse mala. O sea, a mí algo me sentó mal o cogí un virus, todo casualidad. Entonces yo el miércoles me tiro todo el miércoles vomitando. O sea, yo recuerdo que el miércoles por la mañana yo había programado el reel que había grabado justo antes de irme a ese evento en el que decía, tengo dos sobres, uno es mi finiquito y el otro son las entradas para irme a la Final Four de la Euroliga Abu Dhabi, ¿no? Que así es un poco el vídeo que yo hice de presentación, entre comillas, en mis redes sociales, en Instagram y tal. Pues claro, yo lo publico, o sea, lo había dejado programado, estaba malísima, me tuve que ir a urgencias a que me pincharan, o sea, el miércoles yo fue de los peores días de mi vida. Entonces yo, claro, el jueves por la mañana, cuando yo venía con el cuerpo hecho polvo del día anterior, bebiendo solo suero, porque no podía comer todavía nada, hasta la primera comida, por así decirlo, sólida que hice fue en el avión, para que te hagas una idea. Tuve la suerte de que no era una comida muy pesada y tal, porque si no yo no sé qué hubiera sido de mí. Entonces, claro, yo estaba tan mala que yo dije, aparte de que siempre que me monto en el avión duermo, o sea, para mí el avión es un somnífero, que mi padre que le tiene pánico a los aviones me dice, yo no sé cómo eres capaz, para mí es perfecto, sé que es vuelo, maravilloso, porque sé que me voy a quedar dormida, ¿no? Pues, pues yo cogí, que coincidió, me entero de la movida, o sea, que se contrasta tal, mi director hablándome, no sé qué, estando en la zona de embarque, literalmente del vuelo, entonces lo publicamos en redacción, me dicen, ya está publicado, que vale, perfecto, bueno, que me monto al avión, que hasta que no aterrice en Abu Dhabi y tal, que no voy a tener móvil. Y es que en el vuelo me pasé el vuelo durmiendo y una de las veces que me levanto, que era para comer, es cuando Sergio Vega me dice, tío, dice, es que llevas durmiendo todo el vuelo, o sea, increíble, tal, y digo, sí, digo, es que literal, entonces era como, he podido soltar la mundial, pero yo estaba también todavía tan hecha polo y tan mala que era como, me da igual, solo quiero dormir, ¿no? O sea, que realmente esa es la historia real de todo eso. Madre mía, pero es que también es una mala suerte mezclada con una buena suerte, hay un poco de sentido. O sea que tienes la suerte de poder dormirte durante, bueno, que encima un vuelo a Abu Dhabi no es que sea corto justamente. O sea que
si tienes esa fortuna increíble, yo es que también, dependiendo de los vuelos que coja, hay veces que soy alto y las rodillas me chocan con el asiento de adelante y es horrible. Entonces, dormir, lo que es dormir me cuesta. Pero al final, poder hacerte ese vuelo ahí, habiendo estado mala, lo primero sólido que pruebas es en el avión, pero Sí, luego sí. sueltas esa bomba, es como, bueno, se compensa un poco, ¿no? Sí, fue como, bueno, pues ya está, así en la vida, ¿no? Ya, o sea, mis amigas, por ejemplo, yo cuando le cuento estas historias, siempre me dicen, a lo mejor, sí, es que esto no lo cuenta otro y no nos lo creemos, dice, pero como encima lo cuentas tú y es algo que hemos vivido contigo, sabemos que es verdad y que es que te pueden pasar estas cosas. Y yo, ya, sí, bueno, ya es como algo a lo que uno se empieza a acostumbrar, ¿no? No, no, totalmente. Y bueno, para ir finalizando un poquito la entrevista en tema, de momento, sobre ti, luego tendrás que nominar a gente que eso no te libra. Quería preguntarte sobre todo por el hecho de la llegada a relevo, perdón, a relevo, a Dazón, que ya me ha dado el lapsus hablando tanto de relevo. ¿Cómo es tu llegada a Dazón? Pues mira, cuando yo llego a Madrid por relevo en agosto del 2022, ese septiembre, octubre, Piti Hurtado era uno de los responsables de baloncesto porque ellos tenían los derechos de Euroliga y de Eurocup en DAZN. Y entonces, claro, Piti era colaborador de relevo y entonces a mí me dice, claro, hablando conmigo y tal, me dice, oye, ¿y tú que has sido speaker y tal, nunca te has narrado? Y yo, no. Digo, no tengo ni idea. Me dice, oye, ¿y a ti te gustaría? Y claro, como yo a todo, pues igual que no hay huevos, es como, pues por probar. Y me hicieron una prueba. O sea, yo llego al baloncesto y empiezo a aprender de baloncesto, como te he dicho, sin tener ni idea, en el año 2016. Y empiezo, yo he sido como el club que va ascendiendo y entonces igual, o sea, yo empiezo por LEB, que era lo que yo tenía cerca. Yo no veía ACB, yo no veía menos todavía Europa. Creo que mi primer partido que yo vi de Europa pues fue pues que nos invitaron en Unicaja y como nos pillaba cerca fuimos y desde ahí por culpa de eso Nemanja Nedovic es mi jugador favorito, incluso a día de hoy lo sigo diciendo. O sea, 2017, en el que no tal, y tampoco la seguía mucho, es ya, sobre todo más a raíz de la pandemia, cuando empiezo a ver mucho más baloncesto europeo, etcétera, pero claro, yo todavía no tenía a lo mejor un control, ¿no? Un mapa, por así decirlo, de equipos, de jugadores, como el que tengo ahora, ¿no? Entonces yo le digo a Piti que sí, voy a hacer una prueba y tal, y yo decía, pues yo no sé cómo va a salir esto. Me dijeron, vas a hacer estos dos equipos y tal, prepáratelos. Yo no sabía ni cómo se preparaba, porque no tenía ni idea ni de cómo se narraba, ni de cómo se preparaba un partido, ni de absolutamente nada. Yo me lo intenté preparar más o menos, fui, hice la prueba y yo dije, no, no me van a coger. Además, yo me acuerdo que llegué y entonces yo les dije, no, si yo venía aquí por probar, es que como de todas formas él no ya lo tengo, esto como cuando le dije a mi amigo Marcos, pues toma mi currículum, dáselo a esa gente de relevos y de todas formas no me van a llamar. Y claro, yo es verdad que ahí es lo que te decía, coincidía también el principio de relevo. Había mucho. Esto es que esta conversación justo en Abu Dhabi con Piti, que había ido Piti con Movistar, me la echa en cara porque me dice, me dijiste que no. Dije, a ver, no dije que no. Yo hice la prueba. Luego hice otra un poco más adelante, ¿no? Porque me dijeron, oye, vemos que a lo mejor sí, ¿sabes? O sea, mira, te queremos hacer otra prueba. Y hice la segunda y le dije, mira, yo es que ahora mismo tengo muchas cosas en la cabeza ahí tal, digo, yo no me veo como para hacer un partido sola, porque es verdad que entonces era como, y encima narrando. Digo, a lo mejor si hubiera, yo qué sé, comentando algo, tal, digo, que tampoco lo he hecho nunca, ¿eh? O sea, que vaya por delante que tampoco lo he hecho nunca, ¿no? Pero tal, buah, y me decían, es que ahora mismo no, como que no tenemos esto. Dice, bueno, es verdad que también me decían, es verdad que es también tu primera vez aquí en Madrid, que estás adaptándote a todo todavía, que relevo, es que la web salió el 6 de octubre, o sea que es que era todo así, ¿no? Hablamos para más adelante. Y ellos ya ese año es el último año que tienen los derechos de baloncesto. Pero yo recuerdo que esas pruebas las hice con Esther Aguilar, que es... yo he trabajado con mucha gente, he trabajado con gente que se dedica a la producción. Buah, esa tía es otro nivel, o sea, es brutal. Y es verdad, ¿eh? Y entonces, claro, pues se queda ahí. Y en verano, este verano, creo que era finales de agosto, principios de septiembre, ni siquiera finales de agosto, era ya septiembre. Me llamó Esther, que sí ha tenido mi contacto y tal, y me dice, oye Noé, como sabes tenemos los derechos de ACB, nos gustaría contar contigo, dice, pero hemos visto que
justo por el perfil que yo ya había ido desarrollando, sobre todo a través de las redes, etcétera, más de comentarista. Y yo le dije, mira, yo no lo he hecho nunca. O sea, yo siempre, y la gente me decía, ¿pero por qué te pones peros a ti misma? Y yo, pues yo qué sé, yo prefiero ser sincera y digo, yo nunca he hecho esto. Digo, nunca lo he hecho. Entonces, tal, bueno, vente, te hacemos una prueba y tal. Hice la prueba, además en la prueba me acuerdo que era, me pusieron un partido con Sergi Concha, que Sergi Concha es otro de los productores de DAZN, pero también narra NBA. Y nos pusieron el Alemania-Eslovenia del Eurobasket. Y yo ya me había preparado, o sea, claro, yo ya tenía mucho más bagaje, sabía quiénes, conocía ya todos los jugadores, tal, sabía un poco cómo tenía que hacerme el background y tal, y es verdad que le tenía todavía mucho respeto a la hora de analizar pues sistemas, sobre todo jugadas y tal, porque es como, claro, yo no he jugado a baloncesto, entonces yo siempre sentía como que era un poco impostora, ¿no? Y que a lo mejor no sabía reconocer bien alguna jugada, y de hecho a mí hasta, no ha sido hasta ya más diciembre o así, incluso esta conversación con gente de ACB la tengo, de joder, tu evolución desde el primer partido hasta ahora que ya sí te metes más en más cosas de baloncesto. Digo, es que al final no lo había hecho nunca, ¿no? Y entonces yo hago esa prueba, les gusta y tal, me dicen que sí, que cuentan conmigo, etcétera. Entonces a mí, pues realmente surge así, ¿no? Era por cuestiones de la vida. Yo ya antes, pues había, digamos, tenido ese primer contacto con ellos, que no salió y que el gran Piti me decía, es que no se me va a olvidar en la vida que estábamos en el hall del hotel, que había como una especie de cafetería, así con una mesa súper alta y estábamos probando, o sea, porque habíamos comprado el chocolate de Dubai y estábamos grabando un vídeo, pues Alex Molina de Eurohoops, Sergio Vegas, Nacho Mendaza y yo probando el chocolate de Dubai y ya vino Piti y tal que estaba por ahí también y me decía que nos dijiste que no, y yo, joder Piti, que no es así, que no sé qué, que tal y cual, y esta conversación, ¿no? Y ese es el, digamos que así fue la historia del por qué al final acabo yo en DAZN. Madre mía, es que al final, qué vueltas de la vida, ¿no? Como quien dice. Sí, sí, totalmente. Y luego también, pues bueno, colgados del aro también es otra casualidad. O sea, Total. estamos en una gala de gigantes y resulta que Pablo Lolaso, su hermano, es Sergio Pérez, conocido como el Pinzas, autor de la primera canasta del Covirán Granada, del nuevo club, de la historia del de ahora, y preparador físico del Covirán Granada. Entonces coincido con ellos y tal, y yo le digo, digo, yo conozco a tu hermano, tal. Entonces así nos empezamos un poco a vacilar. Un día me invitan al programa y a partir de ahí, para el año siguiente, pues me dicen, oye, ¿te interesaría entrar de colaboradora? Y dije que sí, que ese fue pues la temporada pasada. Y también es eso, o sea, al final una casualidad, una conversación con una persona que de repente un día pues te dicen, oye, ¿te quieres venir? Que de vez en cuando llaman a periodistas, como esta última semana tuvimos, por ejemplo, en el programa a Carlos Sánchez Blas, o sea, siempre hacen así y tal, les gusté y también pues fue así, o sea, sin haber tampoco hecho nada de eso nunca, ¿no? Entonces yo siempre digo que al final que sí que me lo he trabajado mucho, porque es verdad, o sea, que es que yo he estudiado, que es que he estudiado, me he tenido que poner a estudiar baloncesto, que la gente me decía, estás loca, ¿qué haces? Pero era como la única forma porque yo decía, yo no tengo el bagaje de saber lo que pasó en el Mundial de yo qué sé qué años, ¿sabes? O sea, ni siquiera con España porque no lo había vivido, ¿no? Entonces, pues todo eso ha ido sumando para que, gracias a luego casualidades de la vida, pues me haya podido un poco dedicar a esto. No, no, totalmente. Y al final, para la gente que esté viendo esto, que quieran ser futuros periodistas, nunca digáis que no en una oportunidad periodística porque os estáis cerrando puertas, pero no una puerta como la que tenéis en vuestra casa, sino un torreón de un castillo, una puerta de estas que son el puente levadizo. Esa es la que os estáis cerrando, una puerta de 3,5 metros o más. Si es que al final, si yo no llego a decir que sí ese primer día, ese verano del 2016 a ser speaker del Covirán Granada, no hubiera llegado a donde estoy, ¿no? Y es algo que yo siempre digo. Yo soy de un pueblo pequeño de la costa de Granada, de Salobreña. Yo no tengo familia que se dedica al periodismo. Yo no conozco a nadie. O sea, yo entro en la carrera sin conocer a nadie que digas que te puede echar un cable, que te puede echar una mano. O sea, yo soy una chavala de pueblo que se lo ha ido labrando y que ha tenido suerte y que es verdad que he tenido suerte, pero también le he puesto mucho trabajo. Entonces yo recuerdo una charla que di en una universidad en Sevilla y yo se los decía a los niños de la universidad, a los alumnos, les decía, si yo he podido, que no era nadie ni soy nadie, ¿por qué no vais a poder vosotros? Ahora, eso bien, yo entré en la universidad y el primer año de carrera yo ya sabía que yo ya estaba pensando en a ver dónde puedo colaborar o dónde puedo escribir. Ese primer verano empiezo eso, hago una colaboración, unas prácticas en Radio
salobreña y a raíz de ahí pues empiezo a escribir Granada CF Web, esquema de juego, palabra de fútbol y eso fue lo que, mientras yo siempre lo digo, mientras mis compañeros los fines de semana de la facultad pues se iban de barbacoas, pues yo me iba a la cancha del Huetortájar, a la del Loja, a la del Maracena, a tercera división, a cubrir partidos para escribirlos en una web. Y gracias a eso es por lo que yo empiezo a meter la cabeza y luego ya un poco ya vas formando tu camino, ¿no? Te van llegando oportunidades, etcétera. Así que al final es probar y currárselo. Porque a lo mejor si yo no llego a hacer eso y yo llego a decir, pues, sábado, barbacoa en la casa de no sé quién, pues venga, pues vamos. Y en vez de irme al partido de la Tarfe contra el Maracena, ¿no? Pues, quién sabe qué hubiera pasado. Totalmente, totalmente. Al final, el periodismo se ejerce desde el minuto uno de la carrera, incluso desde el calentamiento, como se suele decir también. Así que es importante meter la cabeza e intentar no cerraros ninguna puerta y si tenéis que estudiar más, en la vida vais a tener que seguir estudiando todo el rato, o sea que adelante y si podéis luchar por vuestro sueño, hay que seguir adelante. Totalmente, y eso, y formarse, o sea, que intentar formarse lo máximo posible en lo que te gusta, pues que tienes que aprender reglas de baloncesto y cosas que no sabes ni lo que son, pues se hace de cualquier deporte, si es que al final esto va así. Totalmente. Pero bueno, Noelia, vamos a ir terminando por aquí la entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad. Gracias por Nada, ha pasarte sido por un el placer. canal. No, el placer ha sido mío, de verdad. Un gusto verte de nuevo. Uy, perdón, que me ha dado la tos ahí. Y nada, ya vamos a terminar la entrevista, pero antes quiero que hagas lo mismo que Samuel y me nomines a una o varias personas que puedan pasarse por el canal para darnos ahí otra entrevistilla y que podamos ir creciendo todavía más con estas entrevistas. Vale, pues obviamente por alusiones y porque lo he mencionado durante la charla que hemos tenido y tal, y que yo siempre le digo que es el culpable de que yo en cierto modo esté en Madrid, a Marcos Durán, que él de hecho trabaja, es colaborador en DAZN News, pero aparte es experto en fútbol internacional y creo que tiene también, ¿no? Un poco ese bagaje porque él estuvo en el AS, bueno, está también en Radio Nacional haciendo las jornadas de Champions, etcétera. Y al final nosotros le decimos el pibe porque es argentino, pero afincado su familia en Málaga. Y creo que también puede dar pues, bueno, un toque de también cómo cubrir, ¿no? De estando desde España, pues se dedica a todo lo que es el fútbol, pues eso, más Argentina, Brasil, etcétera. Fue a la final del Mundial que gana Argentina, ¿no? De Qatar. Creo que tiene una historia chula, entonces yo propongo a Marcos Durán. Luego a mi partner in crime, como yo le digo, Olga Lorente, me parece una de las mejores periodistas de baloncesto que hay en España. Ella está afincada en Murcia, ¿no? Porque, bueno, pues se casó y tiene su familia allí. Y si tienes alguna duda de Lucas Murcia, se la preguntas a ella, pero es que luego controla todo lo que es ACB, tiene, bueno, a nivel de fichajes, etcétera. Ahora está empezando también con la pizarra de Olga en redes sociales y está haciendo muchas entrevistas a exjugadores, más focalizado es verdad que nunca en Murcia y tal, pero hace un contenido y trabaja muy bien. Y luego a mi otra compañera que ha sido para mí todo un descubrimiento este año y que ojalá pueda trabajar muchas más veces con ella. Yo siempre le digo, le tiro el reto de tú que sí eres narradora, a ver si hacemos un partido, tú como narradora y yo como comentarista y tal. En la Copa tuve la suerte de compartir el set con ella y me lo pasé bien gracias a, bueno, a Dazón que nos llevó y tal y que nos dio esa experiencia, pues la experiencia fue increíble y es Atiga. Así que yo te propondría esos tres. Ojo, Atiga, increíble, ¿eh? A mí la Atiga, la verdad que la conozco por redes sociales también, antes de empezar el canal. Y bueno, ya he estado investigando un poco mientras me ibas mencionando y son tres perfiles increíbles. O sea, tienen bastante buena pinta. Y ya que pueda traer una persona, o no, a lo mejor tenéis que estar atentos, suscribiros, darle like a la entrevista ya que estáis. Para estar atentos, si podemos traer a una persona que ha vivido el mundial de este tan atípico de Qatar. Además, con un historión, no te lo voy a contar yo porque además cuando hables con él te voy a decir que sí, pero es que la historia de por qué, le tienes que preguntar la historia de por qué y cómo surge que él vaya a la final del Mundial es una locura. O sea, es Hombre, increíble, o sea, es epiquísimo. Yo, no es por crear hype,
pero de verdad que es un historión. No, no, créalo, créalo, porque poder traer a una persona de las pocas selectas que hubo para poder vivir una final tan atípica y en invierno, aunque ahí hiciese un calor del diablo seguramente, siendo Qatar, va a ser increíble. Así que nada, volver a agradecerte que te hayas pasado por el canal, Noelia. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y nada, lo dicho, nos vemos en la próxima. Like, suscribiros y hasta la próxima. Chao, chao. Hasta luego, un placer. Igualmente.